verdad que no está. Puedes decir Ay, verdad, verdad. algo así. Pensamientos Perdón, radio de filo, Sofía de la oscuridad. Espejo de ideas, encendemos la mente. Espejo de ideas, preguntas valientes. proteínas. Espejo de ideas, en tu radio presente. Yo te apuesto que algo de la palabra proteína Dudas y sueños, juntos al alzar. con otras vías. En la La frecuencia, palabra público. buscan volar. O sea, la palabra público tiene raíces. Respuestas, no es solo cuestionar. Así como De la palabra. hay una conexión entre shit y Pensar. science. Como decir, I know my shit, Sí, porque I know my shit, y sí, tiene. era por esquina. Espejo de ideas, preguntas valientes. Ese tipo de conexiones entre Espejo de ideas, en tu radio presente. Espejo de ideas, mi voz de sardientes. No me calificaba y yo Yo lo único que quería ser te hablo del cero nunca que Ecos de la mente vibran sin parar. Ah, no. Reflejos de ideas, nadie va a callar. No es que yo propusiera. Pensamientos libres cruzando el umbral. Cristianos son Espejo de ideas, tu faro en el mar. Espejo de ideas, encendemos la mente. Espejo de ideas, preguntas valientes. Espejo de ideas, convertirte. Pero yo nunca hago eso, yo soy muy ciudadana. espejo de ideas, mi voz de sardientes. Y al final, Paren de como- sufrir. claro, y al final como no quería hacerlo, yo decían que era el diablo. Nos investigaban eso, pero por eso yo Esto sí, ya dejé de querer decir algo al respecto. Y en el caso nuestro es que pues sí, disculpa de educación Espejo de ideas, encendemos la mente. Espejo de ideas, preguntas valientes. Espejo de ideas, encendemos la mente. Espejo de ideas, preguntas valientes. Espejo de ideas, en tu radio presente. Espejo de ideas, mi voz de sardientes. Esa es otra cosa que podemos hablar algún día, pero yo estoy obsesionado con Luz en la sombra, porque ahora reflejo en el mar. plata. Espejo de ideas, verdad que nos da. Como los católicos ahora son los pentecostales, pero los que Pensamientos realmente fuera sin Llega un punto que radio de filosofía en la oscuridad. Espejo de ideas, encendemos la mente. pasa muy rápido. Espejo de ideas, preguntas valientes. Espejo de ideas, en tu radio presente. Espejo de ideas, mi voz de sardientes. Dudas y sueños, juntos al alzar. Sí, yo lo En la frecuencia, porque yo buscando la porque con la víctima de la respuestas, no es solo cuestionar. Radio libre para pensar. Espejo de ideas, encendemos la mente. Espejo de ideas, preguntas valientes. Espejo de ideas, en tu radio presente. Espejo de ideas, mi voz de sardientes.
giran sin parar. Reflejos de ideas, nadie va a callar. Ya, pueden. Pensamientos libres cruzando el umbral. Espejo de ideas, tu faro en el... Muy buenas tardes, queridos oyentes, espectadores. Bienvenidos a un episodio más del programa Espejo de Ideas, traído gracias al grupo Perspectivas Filosóficas de la Facultad de Humanidades de la UNSA. En esta ocasión, yo seré su moderador, mi nombre es Bernel López, y nos están acompañando el psicólogo de la UNSA, Rogelio Scott Insúa, que actualmente está culminando en un doctorado en antropología médica en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Se ha venido así directito del avión. También está con nosotros Jesús Torres Benavente, cuyo nombre espiritual es Shiva Shivarunath, difusor de la tradición espiritual hindú Nata Sampradaya, y ejerce como gestor de Om Shivakti. Y también nos acompaña Jordan Flores, un amigo de la casa, es estudiante de Derecho por la Universidad Católica Santa María y también apasionado por el tema que nos trae en esta ocasión, y es la muerte. El interés que tenemos sobre la muerte, sobre lo desconocido, porque definitivamente nadie ha regresado, o por lo menos nadie ha regresado y nos ha contado ahorita a nosotros. Así que en esta ocasión vamos a abordar desde distintas perspectivas y distintas miradas lo que significa el miedo a la muerte, el por qué es un miedo y el cómo esto a lo mejor termina determinando cómo vivimos, ¿no? Entonces, bueno, creo que este tema no tiene introducción y de hecho lo elegimos este fin de semana que se celebra el Día de Todos los Santos. La mayoría de personas va a los cementerios. Culturalmente es un movimiento gigantesco, ¿no? De hecho, entiendo que esta fecha se conmemora ello porque es el medio entre el invierno y la primavera, ¿no? Y por así decirlo, es el momento en que la tierra deja de dar vida y empieza a morir. Entonces, estando en este cenit entre la vida y la muerte, es que creemos que el mundo de los vivos y el mundo de los muertos también se acerca un poco y, bueno, por lo menos nosotros nos acercaremos de forma intelectual, ¿no? A través de nuestras ideas. Entonces, bueno, vamos a empezar invitando a que cada uno de los panelistas nos brinde sus conceptos quizás sobre lo que considera que es la muerte, si a lo mejor en lo que han leído desde la psicología, desde el hinduismo, ¿cuál es su perspectiva sobre la muerte? Empezamos contigo, Rogelio. ¿Qué es la muerte? Ajá. Creo que la muerte en la sociedad humana, yo voy a hablar desde más que la psicología y la antropología, un poco el psicoanálisis. La muerte en la experiencia humana es justamente el límite de la experiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, así tú puedas definir en términos biológicos qué es la muerte. La muerte no se detiene ahí, es decir, la conducta de las personas, la organización de la sociedad se ve estructurada a través de la muerte. Voy a traer 2 o 3 ejemplos bien triviales. La primera es de que las sociedades modernas miran el éxito en la propia gestión de las propias poblaciones en términos de tasas de mortalidad. Yo sé que estamos hablando de la muerte como dimensión distinta a la vida, pero quería traer esas cosas tan básicas como que la muerte es un indicador que, valga la redundancia, te puede indicar en qué estado se encuentra la sociedad en la que vives, ¿no? Una tasa de mortalidad alta te va a decir que acá las cosas están mal. Si mataron a un chico en la esquina, esto no pasaba antes. Entonces, la muerte también es una brújula para saber en qué tipo de mundo habitamos, ¿no? Yo sé que esto no era lo que teníamos que hablar. No, adelante, todo. Pero lo quería traer también un poco por ahí porque esa es nuestra relación un poquito cotidiana con la muerte, ¿no? De ahí vienen otras cosas como nuestro miedo a la muerte, que pasa más allá, pero también tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestros muertos, ¿no? Y eso es muy importante. Todas las culturas tienen una forma y recrean formas de relacionarse con los muertos, pero lo que es interesante también es que se recrean formas de no relacionarse con los muertos. Hay una serie de prohibiciones que tenemos en todas las sociedades sobre qué hacer y qué no hacer con los muertos, ¿no? Entonces los muertos terminan siendo parte del mundo de los vivos. Estamos pensando permanentemente en ellos y es una pregunta que no acaba. Y por último, solo quería traer de que la muerte también es uno de los acontecimientos que suceden, que también nos orientan incluso de qué hacemos con el otro. Es
decir, cosas como el duelo, la pérdida. eh, eh, en el mundo moderno es muy común darse cuenta del valor que el otro tiene para nosotros cuando soñé que te morías y mira, sabes que te di una llamada. Entonces también hay un factor relacional con la propia idea de la muerte del otro, ¿no? Solo quería dejarlo ahí. No, está muy interesante. Igual también para empezar, Sí. qué mejor que ir sembrando estas semillas que en el proseguir de nuestra conversación va a ir a lo mejor todo tomando sentido, ¿no? Concatenándose. Jordan, para ti, ¿qué es la muerte? A ver, primero que nada quiero dejar sentado que yo soy panteísta, igual aquí que Jesús. Entonces, cuando hablamos de la muerte, quiero dejar claro que estamos hablando de la física, ¿no? Porque tal cual en un tema ya espiritual, yéndonos a un tema de pronto metafísico, paracientífico, no existiría per se, ¿no? Entonces, si hablamos de la muerte física, en mi opinión es un proceso, una etapa que se tiene que dar sí o sí por nuestras características de esta realidad física que tenemos. Todo nace y todo muere, ¿no? Entonces, esta es una etapa que todos tenemos que llegar a abordarla, tenemos que aceptarla de una manera, yo pienso, consciente, alegre, feliz, ya que si ya sabes que es algo natural que va a suceder, ya deberías ir proyectándote, ¿no? Claro que tenemos un gran problema en esta sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? En la cual no te permite pensar en ese momento, ¿no? Te centra más aquí, en este momento, haciéndote creer que eres una persona inmortal, ¿no? Te hace siempre preguntarte ¿qué va a pasar de aquí a 20 años? No te lo plantean así, no, porque estamos impulsando lo que es el capitalismo, disculpen que me vaya por estos temas, ¿no? Pero precisamente estos temas del capitalismo, por ejemplo, no te dejan pensar en esta riqueza espiritual, ¿no? Entonces, nada, quería dejar en claro que hay que tratar de abrazar esta fase, este proceso que tenemos para todas aquellas personas que hayan de repente pasado por esta situación en estos últimos meses. Yo particularmente he tenido ahí 2 fallecimientos de personas cercanas, entonces lo he tocado bastante el tema últimamente, ¿no? Hay que saber procesarlo bastante y tenerlo presente siempre. No creamos que me voy a morir de acá cuando sea abuelito, ¿no? Cuando tenga 90 años, 100 años, no. La muerte puede estar acá en la esquina, estamos en Latinoamérica, ¿no? Entonces puedes no ver a un lado y un carro se mete en contra y ahí llegó tu muerte, ¿no? Puedes estar manifestando contra el gobierno. Y llegó. Llegó. Claro que sí. Entonces, tengámosla bien presente, es una fase que va a ocurrir sí o sí y no sabemos cuándo, entonces tengámosla presente, ¿no? Jesús. La muerte, desde la perspectiva mía y toda la tradición, es algo que todos compartimos, pero muchos desconocemos. Muchos incluso ignoramos qué va a ser. En nuestras tradiciones se dice, la vida es la preparación para el gran momento. Ese gran momento es la muerte, porque todos, queramos o no, ya estamos acá y lo vamos a tener que enfrentar de una forma u otra. Entonces, ese instinto de preservación es el que nos permite acercarnos a este tema. Lo que mencionaron mis compañeros es importante. La sociedad actual siento que se ha desconectado bastante de lo que es el entendimiento de la muerte. Si nos vamos a sociedades más antiguas, independientemente del país, independientemente de la región, convivían con sus muertos. Acá en Perú sé que los sacaban a pasear las famosos malquis, claro, las famosas momias. En Tailandia, no sé si o es en Vietnam, hacen lo mismo. Tenían en la zona de los áreas vikingas o la zona de los celtas por Irlanda, convivían con esta dimensión. De hecho, yo creo que eso se ha ido perdiendo. Es quizás un poco el miedo, un poco la parte comercial, también el mercantilismo, que te hace pensar que uno va a vivir para siempre, pero ¿dónde está esa garantía? Definitivamente, ¿dónde está esa garantía? Y para compartir, hay una historia en los Puranas, que son unos libros antiguos de la tradición hindú, que cuenta esto, ¿no? Cuenta cuando hay la creación y Brahma empieza a crear los árboles, los animales, las personas, y sigue creando, y a pesar de que todo esto es infinito, empieza a expandirse, y llega un momento en que, a pesar de todo esto, los animales se apretan unos con otros,
no se sabe dónde está el mar con la tierra, entonces todos están apretados y todos entran en sufrimiento. Entonces Brahma va donde un dios, que es el señor Shiva, que está muy relacionado con la muerte, pero más que todo con la transformación. Y le pregunta, mira, esta creación, porque eran seres perfectos, animales, personas, era perfecto. Entonces le dice, Shiva, ¿qué pasó? ¿Por qué no está funcionando lo que he creado? Le dice, es que te has olvidado de una cosa importante, que es la muerte. Por acá algo que nazca tiene que morir, para que haya este ciclo. Entonces, si no, todo va a ir creciendo, creciendo, pero en algún momento se va a estorbar. Entonces, esa es una alegoría, ¿no?, a lo que a veces está pasando, ¿no? A veces estamos viendo que solo vamos a crecer, ¿no? Pero hay que entender que esa parte de la transformación. Ahora, como dijeron, ¿no?, hay la muerte física de este cuerpo, pero si entendemos que nosotros somos algo más allá que el cuerpo, porque somos esto que está pensando que es la muerte, y por algo que es muy simple, ¿no?, lo que ha existido, existe y existirá. Entonces, nosotros vemos que simplemente es un cambio de cuerpo, un cambio de página. Los griegos hablaban de transmigración, y como dijimos, nuestras ideas se han ido viendo desde mucho más antes. Sí, muy, muy interesante este primer acercamiento. En principio porque, como lo mencionan ustedes, la muerte es un fenómeno difícil de estudiar porque uno, o sea, casi todos los fenómenos se estudian cuando se te ocurre. Uno sabe qué es sentir hambre porque tuvo hambre, pues, ¿no? Uno sabe qué es estar triste porque estuvo triste y sabe qué es el corazón roto y entiendes las canciones de Tony Rosado porque estuviste triste, pues, ¿no? Y cuando ya lo olvidaste también. En cambio, uno no se muere para entender la muerte, pues, ¿no? Es sumamente complicado y es algo que suele funcionar en paralelo, ¿no? Es algo que lo sentimos a través de nuestros muertos. Y creo que por eso es trascendental que todas las culturas han tenido de cierto modo alguna suerte de culto, alguna tradición, alguna ceremonia relativa con sus muertes, ¿no? Y bueno, creo que propio de la plasticidad de nuestra época es que nuestro acercamiento a la muerte hoy en día es bastante banal. Por lo menos desde el derecho, o sea, solamente se habla de muerte para dos cosas, ¿no? ¿Qué se considera muerto? Que hoy en día es la muerte cerebral, ¿no? Porque se entiende que si tu cerebro ya dejó de funcionar, ya estás muerto por más que tu cuerpo siga funcionando. Hasta ahí, por ejemplo, le importó al derecho qué es la muerte, cuándo se puede decir que estás muerto, y precisamente para ver después qué va a pasar con los bienes de la persona una vez fallecida, ¿no? El causante, se le denomina al fallecido en el derecho. Entonces, definitivamente no es para nada un acercamiento ligado a esta otra dimensión quizá humana, espiritual, que recubre este ámbito de la muerte. Entonces, hablando respecto de estas costumbres, y justo retomando el tema, Rogelio, que tú mencionaste sobre la muerte como un indicador de calidad de vida, ¿no? La siguiente pregunta que les hacemos es, ¿cómo les parece a ustedes que afecta la vida de una persona el concepto de muerte? O sea, ¿cómo influye en tu vida la muerte? Saber que vas a morir, que se muere la gente, no sé, en general, como dimensión, ¿cómo influye en la vida de uno la muerte, Rogelio? A ver, vamos a ver. La primera cosa que se me ocurre, por ejemplo, es de que hay momentos límite, esto se está bien documentado, sobre todo porque pasa en varias culturas de forma distinta, de que el encuentro con una experiencia, por ejemplo, una experiencia límite en la experiencia, por ejemplo, una angustia de despersonalización que pasa en todas las culturas, normalmente no está ligada simplemente a sentir algo, sino a que en ese repertorio te topaste con la idea de la muerte, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? De que la muerte es una de las grandes variables que rige que rige la forma de vivir. Es decir, las personas sí invierten mucho tiempo y muchos recursos y mucha energía en pensar en cómo sí quisieran morir y cómo no quisieran morir. Normalmente esas discusiones las juzgamos y decimos, la muerte es algo natural, ¿para qué te haces problema? Pero realmente son cosas muy importantes. Mucha gente dice, no quiero que mi madre me encuentre así, no quiero morir de esa forma. Es decir, la muerte siempre termina siendo una variable sobre cómo vivir, pero también termina siendo una de las grandes variables
mejor dicho, se convierte también en un asunto de mucha preocupación, es decir, yo quiero morir así. Y no solo tiene que ver con, me parece que no tiene que ver simplemente con una superficialidad de las personas, me parece que tiene que ver más bien con la importancia, es un tamiz desde el cual se miran las cosas que son importantes para uno, es decir, la gente que uno quiere, etcétera, pero también como que la dignidad que yo tengo, quisiera conservarla hasta la forma en que muero, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la muerte está permanentemente, digamos, rondando en la cabeza de uno, y que evidentemente hay personas que, esto se mira mucho en la clínica, personas que están todo el rato con ideas de que se van a morir y se termina convirtiendo en un problema, en un síntoma, etcétera, etcétera. Pero retirándolo de esa dimensión, sí es muy importante para la gente cómo morir, cuándo morir, de qué no morir. Voy a traer un ejemplo de hace 30 años. Era todo un problema, por ejemplo, morir desaparecido en Ayacucho. El problema que acarreaba que tu hijo desapareciera y no supiera si estaba vivo o muerto, que nunca se encuentre el cadáver, por ejemplo. Hablo en la época del terrorismo, ¿no? O morir de SIDA hace 30 años. Nadie quería morir Claro, de SIDA. una vergüenza para la familia, quizás. ¿No? Exactamente, hay algo de que tu propio linaje se ve manchado ahí. La propia memoria del muerto termina siendo un poco prohibida de ser llorada, ¿no? Entonces, sí para la gente es importante cómo morir. Y ¿no? es muy interesante porque quizás suena un poco irónico. Es importante cómo morimos, pero una vez muertos, todas estas consecuencias de las que estamos hablando no nos van a perseguir al más allá, ¿no? O bueno, después de la muerte no nos van a seguir. Dentro de todo, a lo mejor estas son dramas de los vivos, de los que quedan, ¿no? O sea, si uno muere como traidor quizás, o incluso como terrorista, queda su familia, su linaje, su estirpe marcado por ello, ¿no? Y entiendo, por ejemplo, gran parte del combustible que empuja el feminismo de hoy en día es la indignación por cómo mueren ciertas mujeres, ¿no? Porque, o sea, las mujeres mueren porque los hombres mueren, porque los seres humanos mueren. Pero el cómo mueren, o bueno, cómo están muriendo las mujeres, a lo mejor no está bien decir tanto muriendo en redes sociales, pero cómo pasan a otra vida, Trascienden. ajá, cómo trascienden estas mujeres, es lo que causa esta indignación y genera todo un movimiento, ¿no? Entonces, definitivamente, el cómo morir empuja movimientos que tienen a escala mundial, ¿no? Muy interesante lo que comenta Rogelio. Jordan, para ti, ¿cómo determinar? A lo mejor quizás en el camino espiritual, ¿no? ¿Cómo influencia la muerte en la vida de una persona? ¿Le da sentido? ¿Le da cosa? ¿Cómo lo ves? Personalmente, pienso que influye bastante. Y lo digo con bastante experiencia porque yo soy una persona que ha buscado bastantes oportunidades en las cuales estar al límite frente a la muerte. Me gusta hacer bungee jumping, ¿no? He hecho un salto en Cusco, que por ejemplo es de 120 metros de altura, y tener esa sensación de estar realmente entre el límite, entre no saber si la cuentas o no la cuentas, te cambia bastante la perspectiva y es algo que yo le recomendaría que lo hagan por lo menos una vez a todas las personas que estén saludables y puedan darse ese lujo, ¿no? Porque te trae a tierra, ¿no? El estar tan cerca a la muerte te hace darte cuenta de lo importante que es tu vida. Entonces, pienso que hay que tener, insisto, con lo que decía hace un rato, hay que tenerlo bastante presente el momento de tu muerte, ¿no? Que seas consciente de que puede pasar de una semana y ya trasciendes, ¿no? Entonces, ya como eso en mente, ahora no te estoy diciendo tampoco, oye, vive tu momento ahorita, ¿no? Gástate todo tu plata, todo tu dinero, ¿no? Sino ten tus prioridades, ¿no? O sea, cuando partas, si partieses de aquí una semana, te irías contento, te irías feliz, le habrías dicho todo lo que sientes, lo que piensas a esas personas que consideras importantes en tu vida, ¿no? Por ese lado me estoy yendo al momento de pedir que las personas sean conscientes de la muerte. Porque influye bastante, sí, efectivamente influye bastante. Te ayuda a sentar esas prioridades que debes tener en tu vida. ¿Tú, Jesús, qué opinas? Siento que ha sido la muerte un gran motor a lo largo de la historia a la especie, ¿no? Creo que en algún momento dijimos, bueno, después de cazar, comer, recolectar, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? ¿No? ¿O qué va a pasar con estas generaciones? No es posible que vengamos a repetir el mismo patrón, ¿no?
porque si no, pienso que en ese momento estos primeros pensadores dijeron, pero ¿cuál sería el sentido? Solo estar haciendo eso repetitivo, ¿no? ¿O cuál sería mi esencia? Y ahí empezaron a nacer las preguntas, ¿no? ¿Dónde he estado y a dónde iré? ¿No? También ha sido un motivo para decir, bueno, si me queda tan poco tiempo, o no sé cuánto va a ser el tiempo que va a estar, los motivaron a hacer cosas, ¿no? Recuerdo un poco de Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno sí fue un emperador que dijo, no, yo voy a ir más allá de las columnas de Hércules, ¿no? Y lo logró, si no me equivoco, antes de los 33 años, antes de los 30 años, ¿no? Pero porque... Exacto. Y creo que Calígula llora cuando cumple 33 y no había, ¿cómo se llama? Conquistado Constantinopla, si no me equivoco. Y no había tenido la expansión que tenía Alejandro, ¿no? Pero vieron, era ese miedo. Ahora último, había un rey, no me acuerdo, que tenía lepra. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Que recupera, combate con los musulmanes, con Darío. Y muere muy joven, ¿no? Pero mira, al tener esta afección y ver a la muerte tan cercana, ¿no? Entonces lo motivó a decir, bueno, tengo poco tiempo y en ese poco tiempo es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces creo que ha impulsado, ¿no? Ha enamorado también en el arte, cómo se ha plasmado, ¿no? Porque es un mundo que, como dijiste, ¿no? Todos podemos hablar, todos podemos leer, pero nadie nos ha contado, a nosotros los que estamos acá, ¿no? Así que si alguien hay acá, que levante la mano, ¿no? Que ha tenido una experiencia. Si hay historias, ¿no? Pero como todas las historias pueden ser mitos, pueden ser leyendas. ¿Algún día lo sabremos? Yo creo que sí. Pero ya, esa es una parte importante. Ahora, como la muerte física. Pero también es importante darte cuenta, te hace preguntar, ¿yo solo soy este cuerpo tan frágil? Porque si te das cuenta, el ser humano es frágil comparado con la naturaleza humana. Si ves a los animales, tienen garras, tienen pieles duras, tienen fuerza, pero nosotros, comparados con la biomecánica de la naturaleza y de otros animales, somos débiles. No resistimos, mira. Claro, en físico no. Claro, o sea, nuestra mente se expone y el uso de herramientas es lo que nos hace. Claro. Pero solitos, así, parados y sin polo, exacto, difícil, claro. difícil ganarle. Son bien frágiles. Exacto. Biológicamente, sí. Claro. Entonces, yo creo que se empezaron a pensar, debo de ver algo más. Y ahí entran justamente estas creencias de orden espiritual, de orden quizás religioso, ¿no? A entender que hay algo más, ¿no? En el hinduismo sí hay estas respuestas, ¿no? Se dice que el ser humano está con Maya. Maya es la ilusión de que tú eres este cuerpo. Pero aquel que se libera de Maya es el que puede trascender. Se da cuenta, yo no soy este cuerpo, porque esto ha existido. Y solo cuando pasa este gran momento de trascendencia, es un envase más. Y ojo, esto sería para el hinduismo, pero también tenemos nuevamente a los griegos, a la filosofía, que hablamos de la transmigración, ¿no? Así que... Ahí está Platón, tenemos a que Platón. decía, ¿no? Que el cuerpo es la prisión del alma. Y recién cuando uno muere, esta alma, que es la que tiene el conocimiento, se libera y es ahí donde reside, ¿no? Lo que es el ser humano. Y eso que Platón quería mucho su cuerpo, ¿no? Exacto. No, y es que... exacto, no, y no es que tampoco nos olvidemos, ¿no? En la parte de los yogis que practican el yoga, cuidan mucho el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuerpo sano y mente sana, ¿no? O sea, si tú quieres tener una mente tranquila, tienes que cuidar tu cuerpo, pero no apegarse a él, porque el cuerpo está el día y no está mañana. El apego, ¿no? Un error de nuestra sociedad ha sido el apego al cuerpo y el apego a las personas también que partieron. Si realmente tú te das cuenta, lo que te hace sufrir es el apego a la relación que tenías con esa persona. De repente incluso no la persona como tal, como esencia, porque si tú sabes que vas a estar bien. Y bueno, y lo último que me acordé, ¿no? Nuestro gran también miedo con ir a la muerte es que no nos podemos llevar nada. Porque te apuesto que si nos dijeran, te vas a llevar aunque sea tu casa, tu título, ya, pero vámonos. Pero como hay esa incertidumbre, ese miedo, eso es lo que nos causa. Justo sobre este tema del apego, a mí se me viene a la mente estas tumbas milenarias encontradas de cuando se moría un gran señor y lo enterraban con todas sus cosas e incluso con sus sirvientes, ¿no? O sea, y a sus sirvientes los enterraban junto a ellos
o sea, sin haber muerto, pero los enterraban para que también vayan a servirle allá. O a lo mejor esta idea, ¿no? De los velorios de los vikingos, ¿no? Que les ponían dos monedas y los incineraban y los enviaban en un bote al mar. Y claro, con los griegos, que esas dos monedas les iban a servir para cruzar Eran para Caronte. Para Caronte. Y esta ficción sobre la vida después de la muerte y más allá. Y antes de hablar de esa ficción, Claro. quiero comentar desde la literatura cómo lo toca Borges con los inmortales. No sé si hayan leído o hayan accedido a esa lectura, pero es muy interesante porque cuando habla de estos seres que no mueren, o sea, que son inmortales, los presenta como seres sin deseo, ¿no? Porque les da igual, o sea, ¿para qué hago esto hoy día? Si yo soy inmortal y lo puedo hacer en algún momento, ¿no? Y de cierto modo te trae esta reflexión de que el hecho de que tú tengas aquí el tiempo contado es lo que te empuja realmente a hacer cosas, ¿no? O sea, yo no hubiese empezado a estudiar literatura a lo mejor si no sintiera el apuro de estudiarlo de una vez, ¿no? Porque quizá mañana más tarde, no sé, me quedo ciego o tengo que hacer otras cosas y ya no tengo el tiempo. Entonces, creo que está muy relacionado este concepto de la muerte con el tiempo. Porque, como señala Rogelio, este es el límite de la experiencia, ¿no? Es el tiempo de experiencia que tenemos aquí. Entonces, ahora les quiero introducir el tema del miedo a la muerte. ¿Por qué creen que le tenemos miedo a la muerte? Creo que está probado que el hombre prefiere vivir sufriendo a morir. Porque el sufrimiento que tiene acá lo conoce. Y en cambio no sabe qué hay después de la muerte, ¿no? Y, o sea, uno podría venir acá y aguantar todos los maltratos y las torturas a costa de no morir. Entonces, ¿cómo ven ustedes este fenómeno del miedo a la muerte? Rogelio. Sí, yo creo que la respuesta espontánea que se nos ocurre siempre es media psicológica, ¿no? El miedo a lo económico. No sé, yo lo quisiera llevar como a un plano un poquito más, más básico, tal vez. Y es de que y no solo es que hay miedo a la muerte, o tal vez no es solo que en todas partes ha habido miedo a la muerte, sino que incluso el miedo a la muerte cambia de época en época. Creo que hay algo del miedo a la muerte que sentimos ahora que está muy ligado con el tabú de la muerte en el sentido del tabú del dolor. Es decir, que el gran miedo a la muerte que se tiene hoy en la civilización moderna, un poco influida por Occidente, es sobre todo la muerte con dolor, ¿no? Ustedes han tenido un montón de familiares o amigos que siempre es un sentido común de hoy en día, sobre todo en generaciones más jóvenes, de que es qué bueno que se murió y se murió sin dolor. Claro, se murió durmiendo. Sí, se murió sin dolor y se murió durmiendo. Entonces hay un punto que causa horror tanto en la persona que está viviendo la experiencia de la muerte como en los allegados, donde el mayor horror no es la muerte en sí misma, sino la muerte movilizada por el dolor. ¿Y a qué se debe eso y por qué ahora tenemos eso? Hay un sociólogo que se llama Max Weber, que él trae creo que no es monopolio de él, pero es un término que circuló mucho en el pensamiento romántico alemán, que es la idea del desencantamiento del mundo. Es decir, de que en la medida en que el mundo se tecnifica, en la medida que el mundo se seculariza, etcétera, etcétera, terminamos biologizando los fenómenos que antes tenían una gran carga de significado, una gran carga simbólica, una gran carga de sacralidad. Entonces, por ejemplo, la muerte termina pasando de ser un gran acontecimiento donde la sociedad entera se moviliza para velar un muerto de una forma y no de otra, etcétera, etcétera, o donde termina generando todo un sistema de pensamiento, de sabiduría, como tú bien lo dijiste, se termina reduciendo a una dimensión muy específica donde como legal y técnicamente esa persona ya no es un sujeto de derecho porque murió, ¿no? Entonces, ese es el desencantamiento del mundo, ¿no? Que es en cierto momento desinvestir a los acontecimientos humanos de su carga simbólica, de su carga de significado y también desacralizar el mundo. Entonces, en el momento que se sacraliza el mundo, ¿qué termina siendo, según la nueva ideología, lo único que importa? El cuerpo material, pero entendido biológicamente. ¿Y en qué tipo de régimen vivimos? ¿En qué tipo de régimen de ideales viviríamos en un mundo donde lo que importa es el cuerpo biológico? Pues donde lo que más importa es el placer y lo que menos importa o de lo que hay que huir es el displacer.
Entonces, en una civilización donde el placer es lo más importante y el dolor es aquello de lo que tienes que huir, paradójicamente se genera un tabú del dolor, ¿no? Y entonces el dolor es como el límite último de lo que nadie quiere sentir, nadie debe sentir, etcétera, etcétera, cuando a lo largo de la humanidad, en todas las culturas, el dolor siempre ha sido un motivo para crear significado, para orientar a la vida, para orientar a la sociedad o para orientar incluso cómo uno se vincula con nosotros, ¿no? Ahora lo que uno quiere es una vida sin dolor y una muerte sin dolor, ¿no? Entonces, cuando tú traes lo de Borges me parece maravilloso, porque una vida sin dolor y una muerte sin dolor es también una vida sin deseo. Y es una vida sin deseo porque una vida donde lo único que importa es tu biología, el deseo, algo que te falta, pero que te mueve, ya está fuera de lugar. Es básicamente una idea de la respiración artificial, ¿no? Creo que hay algo de eso que está muy en juego, ¿no? Y lo digo eso como para quitarle esta dimensión psicológica de le tenemos miedo a lo desconocido. O sea, que eso ya lo sabemos, eso todos los que nos están viendo se les ha ocurrido. Entonces, un poco para trabajar otra cosa, Sí, quise traer eso. Sí. Muy bien, muy bien. Muy interesante Ujú. tu aporte. Jordan, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Cómo vivimos con el miedo a la muerte? Claro. ¿Qué ideas tienes? Pasa que tratamos de ya más o menos ahí sentó la base, ¿no? Estamos alejando del tema de la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos parece placentero, no nos parece bueno, ¿no? Y sin embargo, el dolor es una suerte de pauta que te ha puesto la naturaleza de manera automática, como que instintiva, para saber a dónde vas y a dónde no tienes que ir, pues, ¿no? Si pones la mano en una estufa caliente, te quemas y te alejas, ¿no? Es algo natural. Entonces, ya si tú, banalizas ese tema del dolor, vas a terminar en esta corriente, ¿no? Pero no debe ser así, debemos de, nuevamente, insisto con lo mismo, procesarlo, ¿no? O sea, si yo ya sé que es una etapa natural de esta misma realidad, de este mismo universo, porque si el universo ha nacido en algún punto, ya no estamos con la teoría estacionaria, ¿no?, del universo, sino que ha venido del Big Bang, evidentemente también va a tener un fin, ¿no? Esto nos lo plantea se me fue el término. Bueno, como sea, le tenemos miedo porque no lo hemos terminado de procesar, ¿no? O sea, lo banalizamos. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Tratar de apegarnos un poquito más a nuestras costumbres antiguas, ¿no? Que tal como comentaba acá Jesús, por ejemplo, incluso hasta sacamos a pasear a nuestros muertos, ¿no? Me acuerdo que alguna vez me comentaban en el colegio que los incas incluso también traían las momias como trofeos de guerra, ¿no? Y eran como que de buena suerte traerla ahí a la batalla, ¿no? Entonces, también recaigo en la obviedad que me señalas, ¿no, Rogelio? Si le tienes miedo es porque no lo comprendes, sencillamente, ¿no? Y no le has dado el tiempo y el espacio que debería tener una fase tan importante en la vida como es la muerte. Si todavía le rehuyes a la muerte y no la procesas, dale un tiempo, ¿no? Date un tiempo y un espacio para poder trabajarla y verla desde otras perspectivas, como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Abordándola desde distintos puntos. Entonces, hay que tratar de tenerla más presente. Claro, creo que una de las experiencias que mucha gente suele compartir sin necesidad de comentarlo es ese momento en el que en primaria te enseñan que el sol en algún momento va a explotar y te entra una angustia como que el sol va a explotar, ¿no? O sea, y eres un niño y eso va a pasar en 8 eones, Claro. pero ya tienes esa angustia. O, yendo a un ejemplo más concreto, creo que todos los arequipeños en algún momento hemos pensado, ¿qué pasa si erupcionan También. los 3 volcanes que cercan nuestra ciudad, ¿no? O sea, es un miedo a desaparecer, quizá. Es un miedo que tenemos nosotros desde que somos niños, ¿no? O sea, creo que está presente. Y bueno, antes de yo soltar mi idea, tú, Jesús, ¿qué piensas sobre el miedo a la muerte? Claro, bueno, acá compartiendo, siento que más es el miedo al dolor al morir. O, como dijimos, ¿no? El ser humano tiene aversión al dolor y atracción por el placer. Porque podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien te dijera, no sé, bueno, de alguna forma, no, morir es lo más delicioso? Yo creo que la gente se sentiría atraída. Claro, porque, mira, hemos dicho, lo que más es, quizás mueres enfermo, descuidado, un accidente, o sea, hay dolor, pero es una aversión justamente a sentir ese dolor, por eso tú lo quieres evitar. Porque tal si te dijeran, no, sí, es una experiencia muy fantástica, la recomiendo,
Escribo. Claro, Únete al club. exacto. De los poetas muertos. Exacto. Entonces, ahí sería otra cuestión para analizar. Yo creo, justamente para responder esta misma pregunta, que entender qué soy, ¿no? Y pasa justo en la sociedad. Nuevamente, soy solo este cuerpo, soy solo esta parte pensante. Si te identificas con eso, obviamente te va... Vas a morir, porque esto muere. Claro. Sí, y obviamente te va a causar dolor que desaparezca todo esto. Pero si tú entiendes, nuevamente, ¿no? Pues volvemos con los griegos, que hay un alma, una esencia, nosotros lo llamamos atma. Anaximandro lo llamaba el apeirón, que pertenecemos a esa parte de todo, que es nirguna, no tienen forma ninguna. Entonces, reaccionas y dices, no hay muerte como tal, pero sí hay una parte física que va a desaparecer. Entonces, justamente esa parte física es la que entra en preocuparse. Ujú. Siento, este es más o menos también el punto que quería desarrollar. Muchas veces, y metiendo el tema de cómo afecta el miedo en general a cualquier relación, muchas veces sufrimos por algo que no necesariamente nos vaya a pasar a nosotros, sino a nuestro ego, ¿no? Y es el ego el que sufre. Dentro de todo, el que se va a morir es el ego. Entonces, por eso el ego tiene miedo a la muerte. Y si tú te identificas con tu ego, vas a vivir angustiado por morir. Pero al entender que tú no eres este ego, sino eres vida, la vida no muere, ¿no? Porque como dices, lo que ha existido existe y existirá. Claro, si te vas a un tema de física pura, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma en energía. Entonces, ¿no? si es que tú eres energía, Claro. no te puedes destruir, ¿no? Yo, Claro, si entras en la física pura y dura, hay leyes de entalpía y entropía, ¿no? Todo está simplemente en movimiento, ¿no? Entonces, particularmente con esta angustia de morir justamente, creo yo que temer a la muerte o sea, viene de la misma parte del ser humano que le teme a la humillación, que le teme al fracaso, que le teme al abandono, ¿no? Y son a lo mejor respuestas primarias, por eso incluso también mencionaba que son miedos comunes de sentir cuando eres niño, y que es trabajo en esta vida, ¿no? En el resto de tiempo que tienes, intentar trabajar con ello, ¿no? Porque esa es como que la masa con la que tienes que hacer tu torta. Entonces te va a salir una torta hermosísima, pero tienes que amasarla y tienes que integrar o sea, todas las partes de tu conciencia tienes que integrarlas, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, ¿no? La luz como la sombra. Al respecto del concepto de muerte como algo lindo, que decías, ¿no? Si es que a lo mejor vienen y nos dicen, oye, cuando mueras todo va a estar hermoso. Entiendo que ciertos momentos de la historia, por ejemplo, una vez más, los vikingos, cuando morían en batalla, Claro, en batalla. se iban al Valhalla, ¿no? Que era pues un paraíso donde tenían 72 vírgenes para ellos, y iba a haber hidromiel, y entonces claro que tienes toda la vehemencia de morir en batalla, ¿no? Y esa gente, claro, o sea, no le tenía miedo a la muerte para nada. Claro, pero ahí, por ejemplo, hay que distinguir. Yo creo que sí tenía miedo a lo que le iba a poder pasar al Al cuerpo. cuerpo. No tenían miedo de lo que iba a pasar después, pero sí tenían esa, bueno, quizás no miedo, pues esa preocupación, ¿no? Que el tipo de muerte que iban a tener. Al mismo tiempo entiendo que de cierto modo la actividad yihadista va de la mano, ¿no? O sea, sacrifico esta existencia material porque creo en una vida eterna, creo en un más allá y en el que esta acción me va a hacer posible. Entonces ahora vamos a pasar a este tema del más allá. A lo largo de la historia, por ejemplo, también la Iglesia Católica antes te vendía, ¿no? Certificados de un pedazo de cielo, ¿no? Y, o sea, a veces la gente vivía una vida miserable porque se endeudó con la Iglesia por su absolución, ¿no? Por este documento que acreditaba que tú ibas a ir al cielo. Y en general, creo que es importante que cada persona por lo menos piense de manera crítica al respecto de su propio concepto de más allá, para que no lo manipulen, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre este concepto del más allá? ¿Hay un más allá desde sus aproximaciones, desde sus creencias? Y en general, ¿cómo podría el ser humano, el oyente, pensar al respecto? ¿Qué debería hacer para meditarlo? Tú, Rogelio, ¿qué opinas del más allá, de la vida eterna? ¿O en general es simplemente se apaga la sesión,
pantalla negro, salen los créditos y ya está. ¿Qué opinas? Yo no sé, no puedo opinar sobre lo que no conozco, ¿no? Vamos a especular. Científicamente no, claro, pero... No puedo opinar lo que no conozco, más bien, en vez de dar una opinión, me hace pensar un poco de nuevo en... otra vez, estoy llevando un plano muy así básico, pero que, en fin, son estas cosas Sigue que a mí siendo me práctico. gustan. Son estas cosas que a mí me gustan, ¿no? El más allá no está llamando. Sí, nos está No llamando. sé si el público escucha. Pero bueno, a mí me parece El más allá. importante cómo el más allá en los lugares en los que eso existe, otra vez ocupa una preocupación en el mundo de los vivos. Es decir, es parte del mundo de los vivos, con una dimensión distinta, lo que tú quieras, pero es un parte del mundo de los vivos. Un poco volviendo a lo que tú decías del miedo a que el sol explote en no sé cuántos millones de años o el inicio y todo, me parece que otra vez, la explicación clásica, que es media psicologizada, porque vivimos en una época psicologizada, es algo así como cuando tú te sientes una cucarachita frente al universo, te sientes tan insignificante y eso te angustia. A mí me parece que es un poco al revés, que cuando uno ve que el universo es inconsistente, que el propio infinito es inconsistente, que el propio infinito se puede acabar en algún momento. Es decir, no cuando nos topamos con el infinito es que nos produce angustia. Creo que nos produce angustia cuando vemos que hasta este infinito es falible, ¿no? Cuando Dios nos puede fallar, cuando el orden nos puede fallar. Por eso hay mucha gente que prefiere sacrificarse con tal que ese orden quede intacto, ¿no? Entonces, creo que también eso es importante como para tomar en cuenta, ¿no? Ahora, eso y el más allá, yo traería un poco la idea de que, bueno, el más allá es un más acá en el sentido de que es parte del mundo de los vivos, pero también traería la idea de que mucha gente se emociona, o sea, que invierte mucho en el más allá, precisamente porque la gente tiene una noción de infinito activada. O sea, y justamente si tú ves a alguien, yo que sé, comprando títulos de propiedad en el cielo, es porque la gente más bien tiene el infinito muy activado, ¿no? Creo que ese es un primer punto. Un segundo punto que a mí se me ocurre es de que la gente, digamos, los vivos que nos encargamos de nuestros muertos, queremos asegurarnos en que nuestros muertos se queden allí y no vuelvan. Queremos enterrarlos bien para que no estén vagando en algún tipo de limbo, dependiendo de la religión a la que te suscribas. Pero, ¿qué nos indica eso? Creo que también nos indica de que la muerte siempre termina siendo sostenida como un acontecimiento, y un acontecimiento donde, bueno, cuando cruzas la línea, es mejor que la cruces bien, no que la cruces mal, ¿no? Me parece que hay algo de eso que siempre va a estar en juego y que no es poca cosa. O sea, a lo que quiero decir es de que no es tan simple como decir que aquellos que se obsesionan con eso deberían trascender más. Lo que quiero es entender por qué esto es algo que aparece en casi todas las culturas, en todas las épocas, ¿no? Y que es algo que nunca se cierra. Creo que por ahí sería interesante otra vez para traerlo a temas más trascendentes, pero también como más terrenales, más mundanos, porque esos temas terrenales mundanos también son interesantes, ¿no? Así como no nos gusta que nos digan cómo vivir nuestra vida y todo, creo que también como que hay que tener cuidado en decirle a la gente cómo morir. Si alguien tiene miedo de morir, que lo tenga. Y si alguien no tiene miedo de morir, bueno, tendrá sus razones. Pero que hay algo de ahí de lo que no se sabe y que permanentemente se tiene que reelaborar. Creo que es importante reconocer eso, ¿no? Por eso te digo, yo no tengo una opinión. Personalmente, la pregunta por el más allá no me convoca, ¿no? No me convoca. Pero sí me convoca pensar en este encuentro que el ser humano tiene con la noción del infinito, por ejemplo, y que tal vez el mayor horror no es verse dividido uno, el mayor horror a veces es ver que el orden en el que estás es falible, ¿no? Voy a traer un ejemplo otra vez trivial, pero en el mundo, cuando estábamos en la pandemia, yo creo que el horror no era, obviamente hay un gran horror en morirse, pero el gran horror era que todas estas regularidades estaban colapsando, ¿no? O sea, no sé, lo dejo ahí. Claro, eso es como entrar a tu habitación y ver todo de cabeza, ¿no? O sea, todo estaba desregulado. Pero sobre todo como el que trabajo, las la reglas escuela, que rigen, todo las reglas estaba- que rigen ya no se sostienen, ¿no?
todo esa fascinación, que hay ahora por ver películas apocalípticas y todo eso, me parece que tiene que ver mucho también con este juego, ¿no? En ver qué pasa cuando realmente el tejido social o el tejido del orden, no necesariamente tiene que ser el orden material, pero el tejido de este orden, las reglas colapsan, ¿no? Y creo que ahí nos acercamos un poco a las cuestiones del terror también, ¿no? Ya después hablaremos eso. Y creo que lo otro del más allá es que es una pregunta sobre que nuestros muertos se queden donde están, ¿no? Y la pregunta del que nuestros muertos se queden donde están también es muy interesante. Por eso parte del horror tiene que ver cuando quien debería estar muerto no lo está. Quien debería estar inanimado se anima, ¿no? Quien debería estar con ánima está desprovisto, ¿no? Ese horror medio de lo siniestro, de lo que no está ni aquí ni allá, al menos en el mundo moderno inspirado por el cristianismo, es esa como que la gran trama del horror, ¿no? Después lo dejaré ahí. Sí, sí, muy Sí. interesante todo. Sí. Tú, Iván, ¿qué opinas sobre el más allá? A mí me parece maravilloso que no tengamos la certeza de si hay o no un más allá. Creo que no deberíamos conocerlo. Y me lo dejó bien en claro el hecho de ver una película, no sé si la hayan visto también, en el que un científico logra comprobar esto, matemáticamente, científicamente, que sí existe un más allá, ¿no? Entonces comienza a haber una ola global en la que la gente se comienza a suicidar, porque todos dicen, ya, nos vamos para allá entonces, ¿no? Si acá estoy fregado, Claro, me me voy para allá, voy, ¿no? borrón y cuenta nueva. Sí, todos se comenzaron a matar, ¿no? Para irse hacia allá. Y no tiene ningún sentido para mí ese comportamiento, porque si estoy aquí es por un motivo, ¿no? Y lo digo porque el haber podido obtener bastante conocimiento muy diverso de física, química, matemática, que he estudiado un poquito, filosofía, me hace entender lo maravilloso que es este universo y realmente lo exacto que es, porque ya cuando ves estos temas de planetarios, estrellas, que te dicen que la gravedad tiene que tener cierta fuerza, cierto poder, ¿no? El eje de inclinación de los planetas tiene que ser exactos en cierto grado, porque si no todo se va al diablo, ¿no? Esto me hace entender mucho la perfección que hay en este universo y me hace entender que no es factible que no exista un creador, pues. Que llámale tú arquitecto, Dios, Shiva, ¿no? Pon el adjetivo que gustes, ¿no? O el sustantivo que gustes. Pero existe, porque este orden que hay no puede ser una casualidad. Por lo menos para mí no me resulta lógico creer que sea una casualidad. Entonces, de que hay un más allá, también me parece algo muy, muy lógico pensarlo de que hay un más allá. Porque creo que si tú piensas también, si tú crees que vas a poder entender este más allá con tus límites físicos, con tus límites humanos que tienes, con tu cerebro, con tu mente, no vas a poder hacerlo. Y no tienes por qué hacerlo. Yo creo que venimos a esta realidad con un objetivo, con un motivo. Entonces, no deberías de suicidarte, ¿no? Para llegar al otro lado, si es que has venido acá con un propósito. Pienso que has venido a aprender algo acá, ¿no? Bajo mi concepción de lo mucho que he leído de varias religiones, porque todavía no me he casado, como decía mi compañera, no me he casado con una religión, estoy que sigo investigando de diversas. Realmente en todas creo que llegan al punto en el que realmente estás aquí para aprender algo, ¿no? Entonces, si tú aceleras tu proceso y no te dejas fluir, como por ejemplo con la muerte, que es lo que nos ha convocado hoy en día, vas a terminar estampándote contra la pared, ¿no? Entonces, yo sí pienso que hay un más allá, por las evidencias de lo maravilloso que es no solamente el universo, sino incluso también el cuerpo, ¿no? Así que esa es mi respuesta. Jesús. Okay. Bueno, en palabras de Rabindranath Tagore, que es un filósofo y poeta hindú, dice: la muerte no es la extinción de la luz, es solo apagar la lámpara porque ha llegado el amanecer. Es una metáfora muy bonita porque quizás siento que lo que nos asusta, nos da miedo, nos causa dolor, es dejar todo esto que creo que soy. Estoy apegado al cuerpo, a mis ideas, ¿no? Como vemos, es esa luz, pero esa luz me ha servido acá, ¿no? Entonces, cuando tú trasciendas, pues son especulaciones, cuando se trascienda, ya no lo vas a necesitar de esa forma, ¿no? Porque ya tú eres ¿cómo se llama? Esta luz trascendental, ¿no?
dependiendo de las tradiciones. Vamos, por ejemplo, a la tradición católica que todos conocemos. San Francisco de Asís le llamaba hermana muerte. O sea, imagínate qué cariño le tenía para decirle hermana muerte, ¿no? Porque vamos nosotros, Anubis era el vengador de la muerte, ¿no? El juez de la muerte, ¿no? Pero mira, un cristiano, un católico, San Francisco, muy devoto, le dice hermana. O sea, date cuenta la familiaridad con que la trata. Como diciendo que si esta hermana pues va a querer algo bueno para ti, ¿no? O sea, es algo familiar. Entonces vemos esta parte. Vemos también que depende un poco de la cultura, lo que has creído, ¿no? Nuevamente vamos al mundo de los egipcios. Los egipcios creían este nuevo mundo donde Anubis los juzgaba y la pluma se iba, si no se iban al paraíso. Hablamos de los nórdicos que iban al Valheim. Estamos ahí con las culturas, bueno, en las culturas, ¿cómo se llama? En el budismo, dependiendo de las ramas, algunos se dice que hay otros cielos o otras especies de planetas. Yo no sabía, pero creo que los mormones también compran planetas, creo que cuando, es cierto, sí, sé que los mormones, cuando tu familia es y no sé qué obras haces, tienen sus planetas celestiales donde van a estar allá, ¿no? Entonces, ¿ves? Todos tienen sus formas, sus especulaciones. Sí, en lo particularmente, yo sí creo que hay ese más allá. ¿Por qué? Porque no somos por esto, definitivamente no. Nosotros somos esencia. Es como otra metáfora, ¿no? Hay un muñeco que se cree que es, perdón, hay un charco que se alejó del cauce, ¿no? Entonces un charco sucio todo, ¿no? Y un día llovió y las gotas de agua lo fueron llevando por el río hasta que lo llevan al mar y le dice, ¿qué es esto? Es lo que realmente eras, pero mientras tú estabas ahí aislado, todo es simplemente un charco, ahora ya eres toda la inmensidad del mar. Entonces creo que es ese miedo, perder esa dimensión de unicidad, ¿no? Y unirme con esa esencia absoluta, omnipresente. Yo siento que es importante el tópico del supuesto más allá, o de imaginarte un más allá, en función de que si una persona no se cuestiona, como claramente ustedes sí tienen cierta estructura mental, ¿no?, que han desarrollado respecto de este tema, lo han pensado y han tomado sus propias cartas, han escrito sus propios papeles y sus propios conceptos, o por lo menos han buscado entre los que otras personas han dicho y han encontrado los que mejor les resuenan. Lo peligroso de no hacerlo, creo yo, es que innegablemente, como creo que por consenso tenemos todos, el hombre le tiene miedo a la muerte, y si el hombre no entiende ese miedo, va a ser manipulado por ese miedo, porque nada te manipula más que el miedo, ¿no? Entonces, en una sociedad globalizada, en donde somos todos un grupo de control, ¿no? O sea, todos estamos conectados a algo, y si alguien quiere enviar mensajes, lo puede hacer viralmente a todos nosotros. Somos mucho más manipulables, creo, ¿no? O sea, haciendo una reflexión, hoy en día, si alguien quisiera enviarle un mensaje a la humanidad, es mucho más factible que hace 100 años, ¿no? Y en general, quizá que a lo largo de toda la historia, estamos en el punto en el que es más plausible manipular masas. Entonces, es el momento quizá en el que mejor tenemos que investirnos en esto, ¿no? Y dentro de todo, también en concordancia con el individualismo y el relativismo, que son dos de las tendencias de nuestra época, quizá la forma en la que resolvemos este conflicto muchos de nosotros es en decir, bueno, yo por lo menos voy a ver cómo hago con mi tiempo hasta que suceda algo más, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho, ¿no?, que dice, nadie descansa más que el que está cansado, ¿no? Y entender que la muerte está prometida para todos nosotros, qué mejor que llegar cansado, ¿no? O sea, qué absurdo sería vivir sin ensuciarse y sin desgastarse, vivir sin dolor y sin agitaciones, sin sobresaltos, porque cuando llegues al final, no habrás hecho pues nada, ¿no?, de lo que pudiste haber hecho, para lo cual te soltaron en este patio de juegos, ¿no? Que es este mundo en el que vivimos. Entonces, definitivamente, en estas épocas, ya sea
Halloween o Día de Todos los Santos, las personas solemos seguir tradiciones populares, ¿no? O nos disfrazamos de cosas o vamos al cementerio. En general, el ser humano actúa, entiendo, en manada muchas veces, ¿no? Seguimos movimientos y tendencias sociales. Entonces, si bien es cierto, no podemos abstraernos de la comunidad, no se trata de rechazar toda la cultura porque es un constructo social. No, de hecho, por ser un constructo social tiene un valor en ello y formamos parte de una comunidad, hay que participar en esas cosas para vivirlas, ¿no? Para ensuciarse también en el fango que hay. Pero siempre hay que quizá guardar un espacio, como invitaba Jordan, ¿no? Un espacio para uno mismo cuestionarse respecto de esto, para tomárselo en serio y no solo escapar y seguir scrolleando, ¿no? Y si estás scrolleando, por lo menos encuéntrate con nosotros. En fin, entonces, bueno, ya llegando al final de nuestro programa, les voy a pedir que hagan una reflexión final. Algo así como este último discurso que acabo de dar, sobre las ideas que hemos comentado, a modo de reflexión final. ¿Qué le dejarían a nuestro público? Y una vez más empezamos contigo, Rogelio. Creo que creo que mi intervención sería sobre cómo nos preguntamos aquellas cosas que nos preguntamos, o cómo nos respondemos, qué estilos de respuestas adoptamos. Como se habrán dado cuenta, yo estudio psicología, pero odio las respuestas psicológicas, me parecen sentido común. Y me parece que hay una dimensión, digamos, soteriológica donde la muerte se activa. Y hay dos o tres cosas tres puntitos que quiero traer, ¿no? El primero es de que hay pocos acontecimientos en la vida que marcan antes y después. El nacimiento es uno, la muerte es otro, la enfermedad es otro. Quizás el matrimonio o alguno de estos grandes ritos de paso que tenemos en la vida, ¿no? Gente que renace como cristiana y eso es un corte fundamental. Pero son pocos. La muerte, la vida y la enfermedad son de los pocos acontecimientos que cuando suceden te muestran realmente en su crudeza cómo está el mundo, ¿no? Es decir, digamos, las contradicciones de la propia sociedad se pueden materializar en el momento en que, por ejemplo, aumenta la tasa de mortalidad, en el que una persona que no tenía que morir murió, ¿no? Alguien que fue a comprar pan y fue asesinado. ¿Cómo puede ser posible que haya habido asesinato masivo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede ser de que haya abuso del poder? Entonces, las contradicciones de la sociedad son vividas, evidenciadas intelectualmente, pero también son vividas por la gente. Por eso a la gente le indigna cuando hay una ola de muertos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que a esa gente indignada por una ola de muertos, si le decimos, mira, ¿sabes qué? La vida es pasajera, me parecería canalla. Más bien creo que es ahí decir, un momento, ¿por qué está sucediendo eso? Y digamos que también buscar una buena vida, una forma buena de morir y tener cierto tipo, no sé si de control, pero sí al menos como que cierto tipo de parámetros sobre también muertes dignas y muertes no dignas. Creo que es algo que a la gente la moviliza y en ese punto a mí me parece que sí es absolutamente válido. Entonces, la primera cosa que yo diría es de que la muerte nos muestra también las contradicciones en la sociedad, ¿no? Y por eso me parece que la muerte se puede trivializar tanto biologizándola, ¿no? Biologizándola únicamente, bueno, la muerte es porque tal vez el corazón dejó de palpitar o porque el cerebro ya no manda señales, pero también creo que hay momentos donde no podemos trivializar simplemente diciendo, bueno, todos vamos a morir, ¿no? Sí importa cuántos mueren, quiénes no mueren, por qué en ese barrio se murieron más que acá, por qué en ese barrio viven más que acá. Esas cosas importan, ¿no? De alguna forma u otra importan. Creo que la segunda cosa que iba a decir es la soteriológica, de que la gente, cuando nos preguntamos cómo murió, etcétera, no nos estamos preguntando, me deja entender, como tu amigo que se leyó sus libros de materialismo dialéctico y te dice, bueno, es que lo único que pasó es de que la aorta se huyó y murió. No, creo que lo que la gente está pensando ahí no es cómo alguien murió en el sentido médico, que a veces sí es importante saberlo porque te muestra las contradicciones del punto uno, pero la gente quiere saber por qué murió. Es decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? Y esas preguntas morales sobre por qué a alguien tan bueno le tuvo que pasar eso, me parece que no son preguntas triviales, son preguntas otra vez que
que nos redirigen también el tejido moral de la sociedad. Es decir, que cuando uno dice, alguien tan bueno murió así, nos está diciendo algo muy importante sobre las coordenadas en las que vivimos, en las que queremos vivir, en las que queremos que la gente muera y no muere, ¿no? Entonces esta dimensión más soteriológica, el por qué a mí, por qué a él, por qué a alguien, por qué no se resuelve simplemente con tu amigo canchero que se sienta en la parte de atrás de la clase y dice que la vida no tiene sentido, ¿no? O sea, no, son cosas importantísimas, ¿no? Y la tercera, y con esto yo ya me callo, creo que la tercera tiene que ver también con que, y es algo que no hemos tocado mucho, que no solo hay un horror sobre la muerte, sino que este desencantamiento del mundo, esta biologización de la muerte, uno la puede notar incluso también en cómo la muerte se ha medicalizado. De la misma forma que el dolor se ha medicalizado, ¿no? Vivimos en una sociedad más anestésica, no anestesiada, sino anestésica, es decir, una sociedad que como mayor ideal quiere es la ausencia de dolor. Con la ausencia de dolor lo que vas a tener es la ausencia de cualquier tipo de sensación. Pero en ese proceso, creo que también hemos tenido como una pérdida de riqueza conceptual y terminológica de la muerte, ¿no? Antes la muerte se anudaba a una serie de metáforas que nos indicaban mucho sobre la vida, es decir, me muero por ti, me muero de amor, alguien que murió de dolor, alguien que murió de amor, por ejemplo, ¿no? Cosas por las cuales vale la pena morir, ¿no? Es decir, todas esas figuras retóricas, lingüísticas y simbólicas que se van perdiendo poco a poco porque la muerte termina convirtiéndose, termina perdiendo esta riqueza semántica, esta riqueza de experiencia para convertirse simplemente en un acontecimiento, digamos, explicado médicamente y validado jurídicamente, ¿no? Más bien, la idea de que hay gente que está muerta en vida, por ejemplo, hay gente que vive con la idea de la muerte, la idea de, por ejemplo, de que hay personas que en su propia sociedad ya son muertos en vida, ¿no? Que por venir de cierto linaje, por haber hecho ciertas cosas o por el suponerse de ciertas cuestiones, también son gente muerta en vida, son muertos sociales. Toda esta riqueza también la hemos ido perdiendo, ¿no? Y que la perdemos, a veces somos cómplices diciendo, bueno, es que ahora que tengo un conocimiento de la muerte, no, creo que también hay que dejar ricas, o sea, hay que dejar vivas estas metáforas donde la muerte nos anuda al mundo de la experiencia y al mundo del contacto con los otros, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, Rogelio. Muy interesante. Jordan, tu reflexión final. A ver, como reflexión final, lo que he estado recalcando acá rato, ¿no? Tengámoslo más presente el tema de la muerte, ¿no? No esperemos a que sea 1 o 31 de octubre, ¿no? Para estar recién planteándonos esa posibilidad. Pensemos en general cuáles son nuestras etapas que tenemos en nuestra vida. Démonos cuenta, sentémonos un segundo a reflexionar sobre cómo es que ha empezado esta vida, cómo es que va a terminar, cómo queremos que termine, ¿no? Si bien es cierto, no vas a saber a ciencia cierta cómo va a terminar, pero puedes irte proyectando en cómo es que te gustaría, ¿no? ¿Qué te gustaría haber podido culminar? Ten en cuenta que tenemos un muy limitado número de primaveras que vamos a ver, de veranos que vamos a vivir, que vamos a pasar en la playita, ¿no? Ten en cuenta que si no fuiste, no sé, por ejemplo, a la playita este verano, ya es uno menos. Y no es que tengas más de 100, o tal vez sí, ojalá, pero es muy limitado, no te van a alcanzar. Entonces, traten de tener una experiencia, si es que tienen la posibilidad, ¿no? Cercana. Con esto me refiero a no que intentes desfallecer, No. sino que realices, por ejemplo, deportes de extremos, ¿no? Si es que tienes la posibilidad, hazlo. ¿Por qué? Porque acercarte a este límite difuso te va a ayudar a tener mayor solidez en tu pensamiento, en tu vida crítica y en tu día a día. Y sobre todo date ese tiempo de reflexionar al respecto. No lo normalices, no lo simplifiques, como estábamos hablando hace un rato. Dale su lugar. Y también explora, si en la posibilidad, explora lo que es el nacimiento también. Que si quieres conocer sobre una materia, trata de verte su opuesto, que también te va a traer mucho conocimiento. ¿Cómo así lo experimento? Con mascotas, por ejemplo. Cuando ellas se reproducen y nacen, no es una experiencia describible, es bien inefable lo que sientes cuando ves el nacer de un nuevo ser. El tener plantas, por ejemplo, el explorar el proceso de una vida, cómo nace y cómo muere. Eso creo que es algo que tenemos que tener bastante presente
no de manera diaria tenerlo todo el tiempo, ¿no? Ponerte paranoico con este tema, pero sí darle un espacio y un lugar para verlo reflexionado y ya tenerlo claro, no tener una estructura mental como mencionabas hace un momento, ¿no? Una versión actualizada del Memento Mori. Jesús. Muy bien, mi reflexión final, que es una verdad, eso sí, la muerte es lo más democrático que puede haber, porque a todos nos va a pasar, independientemente, nuevamente, de edad, sexo, religión, dinero, posición solar, todos, es la verdad. Si sería una institución, sería la más democrática que existe. Justamente los invitaría a que reflexionen. Por ejemplo, se me viene la historia de Siddhartha Gautama, el Buda, ¿no? Cuando entiende las 4 nobles verdades, ¿no? Si ya conocen la historia, los felicito, y si no, ahora los felicito porque la van a volver a escuchar. Entonces, por ejemplo, él era un príncipe en aquellos tiempos, hijo de un rey. Entonces, imagínate, tenía todo, tenía la opulencia, tenía el dinero, tenía los ejércitos que querían. Pero le dijo, no podía salir del castillo, de esta zona, del reino. Entonces el padre dijo, no, sí, pero no le va a hacer ver las cosas feas, todo, ¿no? Porque un adivino le dijo, si tu hijo tiene contacto con el mundo va a ser un gran sabio, pero si queda contigo va a ser un gran rey. Entonces, siempre lo tuvo hasta los, me parece, 15, 16 años. Pero en un momento, él siempre, ¿ves? Este deseo de buscar la verdad, que hay más allá, sale con uno de los desposeídos, uno de los criados que tenía su padre y sale por la ciudad, ¿no? Y encuentra primero a un hombre feo. Para él era feo, no lo había visto. Imagínate, su padre lo protegió tanto tiempo que... Ni siquiera veía gente fea. Exacto, o sea, feo en el sentido que era una persona arrugada, era una persona mayor. Luego más allá miró una persona sin dientes, que tenía una herida que supuraba. Y más allá miró que estaban cargando una persona que le iban a llevar una pila crematoria. Y le preguntó, ¿no? Al criado le dijo, ¿qué es esto? Bueno, esto es una persona mayor, es una persona enferma y es una persona que va a morir. Y le dijo al criado, y como él no lo había visto, ¿no? ¿Y vamos a pasar por eso? Sí, esto es para todos. Entonces, bueno, regresa donde el padre, donde el rey, y le dice, me quiero ir porque tengo que encontrar un sentido a la vida, ¿no? Un sentido. Pero ¿qué pasa? De acá tienes todo. Y le dice, ya, está bien. Yo me voy a quedar, pero tú tienes que prometerme 3 cosas. ¿Me puedes prometer que no me voy a enfermar? No, no te puedo prometer. ¿Me puedes prometer que no voy a envejecer? No, no te puedo prometer. ¿Y me puedes prometer que no voy a morir? No, no te puedo prometer. Entonces, teniendo presente estas nobles verdades que Siddhartha Gautama ya sale y busca la verdad, y bueno, los invito ahí también que busquen un poco más historia, cómo se convierte en el Buda, porque hay una época de buscador, y él entiende esa esencia inmutable, por lo que vale la pena vivir, pero también entender que iba más allá, a eso trascendental, ¿no? Él le llama el estado de nirvana, el estado de paz absoluta, que ojo, no significa que no iba a haber sufrimiento, sino entendía que parte de esa paz era estos sufrimientos. Así que los invito igual acá. La reflexión es buscar ese entendimiento, buscar, tener presente, no para horrorizarnos, pero sí para hacernos conscientes que el reloj está tic-tac en contra de nosotros. O a favor también. Depende de cómo uno lo vea. Así es. Y bueno, agradecerles a nuestros invitados por su tiempo. Ha sido una conversación muy interesante. Agradecer también a las personas que siguen el programa. Llevamos más de 20 episodios. Y bueno, los invitamos a que la siguiente semana también nos acompañen en el episodio sobre el tema ¿hay progreso en la evolución humana? Descubre que Homo continúa el legado, ¿no? Bueno, pasamos de la muerte a la evolución, que definitivamente va a ser un salto interesante. Y sin más que agregar, les agradecemos una vez más por su atención, por su paciencia, y los esperamos la siguiente semana. Muchísimas gracias.